Hola compañeritos, aquí les traemos la sesión resuelta de Aprendo en Casa. Vamos con el área de matemática, quinto grado de secundaria radio, Aprendo en Casa. Experiencia de aprendizaje 1. Dialogamos sobre la importancia de un sufragio informado para la toma de decisiones. Tema: actividad del día de hoy. Promovemos el sufragio informado en nuestra familia y comunidad. Conceptos estadísticos van a ser muy útiles. Población es un conjunto de personas u objetos de los cuales se desea conocer algo en una investigación. En nuestra investigación, la población estaría conformada por todas las personas de nuestra comunidad que sufragan para la elección de las autoridades. Muestra es un subconjunto de la población en la cual se llevará a cabo la investigación. En nuestra investigación, la muestra estará representada por un grupo de pobladores que sufrague en la comunidad. Para determinar la muestra hay varios métodos. En todos los casos debe ser una muestra representativa. ¿Por qué trabajar con una muestra y no con la población? Porque nos permite que el estudio se realice en un menor tiempo y ahorramos recursos y profundizamos en el estudio de la variable. Además, tenemos mayor control de las variables en estudio. Conceptos estadísticos. Continuamos. Variables estadísticas. Son las características de los elementos de una población, lo que vamos a estudiar. La variable de nuestro estudio está referido al voto informado de la población electoral de la comunidad. Tenemos los tipos de variables. Cualitativas. Son cualidades o atributos de la población y se clasifican en ordinales y nominales. Los ordinales guardan un orden lógico. Por ejemplo, en el campeonato de fútbol tenemos primero, segundo y tercer puesto. Las nominales no guardan un orden lógico. Por ejemplo, el gusto por la música o tus colores favoritos. Cuantitativas. Se cuentan. Pueden ser discretas o continuas. Las discretas son cuando la variable toma valores enteros, como el número de hermanos, de casas, de ciudadanos, etc. Las continuas, en cambio, son cuando las variables toman cualquier valor entre dos valores dados. Por ejemplo, la talla o el peso de los estudiantes del quinto grado, el tiempo de viaje de una ciudad a otra, etc. La entrevista es algo así como un cuestionario y puede tener este tipo de preguntas abiertas, que permiten al encuestado tener la libertad de responder libremente, detallar, brindar su opinión en un párrafo, en una línea breve. Y la famosa pregunta cerrada, la cual permite al encuestado elegir alguna de las posibles opciones, sí, no, tal vez, etc. Sea cual sea el tipo de pregunta, estas deben ser claras. Texto de información. El Jurado Nacional de Elecciones ha publicado un reporte sobre el interés de la población por la política. En él observamos que en el 2019 el 76.30% de la población no joven y el 60.20% de la población joven tenían un interés bajo en las elecciones, debido a múltiples factores. La mayoría de la población tiene un interés bajo por la política y son reportes oficiales. Y eso es una pregunta que, todos los peruanos nos formulamos al decidir nuestro voto. Algunos resultados fueron el 22% de la población, los cuales deciden su voto el mismo día, el 17% una semana antes y el 27% un mes antes. Más de la cuarta parte de la población del país decide su voto a última hora. Eso es lo que nos trata de decir este texto de información.
A partir de todo lo anteriormente mencionado, tenemos los siguientes retos, tareas y actividades a hacer el día de hoy. Investigar sobre estas variables en la comunidad. Hay que hacer un muestreo. Se nos recomienda de 30 personas. Podemos aplicar el muestreo estratificado intencionado. Esta estrategia consiste en tomar datos agrupados según alguna característica. En nuestro caso, podemos agruparlos por barrios. Podemos entrevistar a 30 personas como mínimo. Haremos un cuestionario que nos permita recoger información sobre las variables, el interés por la política y cuándo decide su voto la población electoral de tu comunidad. Luego, elaborar una tabla de frecuencia en la cual deben organizar los datos recogidos sobre el voto informado en los procesos electorales de la población electoral de tu comunidad, los votantes. Preguntas de autoevaluación. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana nos servirá lo aprendido hoy? Podemos usar la estadística para evaluar otras situaciones de la comunidad, problemas, asuntos públicos, etc., que también cuentan en muchas ocasiones como problemas. ¿Qué situaciones favorecieron nuestros aprendizajes y cuáles los dificultaron? Lo que favoreció mi aprendizaje fue haber escuchado atentamente a la sesión radial del día de hoy. ¿Qué hicieron para superarlo? Nos habla de las dificultades. No las hemos mencionado, no tuvimos dificultades. La sesión estuvo sencilla, entendible. Reto, tarea resuelta. Empezamos con la entrevista. Estas son las preguntas. Puedes formular más, reformularlas, cambiarlas, reemplazarlas, etc. Vamos a hacerlo, vamos a entrevistar a 30 personas. 1. ¿Crees que tu familia está actualmente interesada en las elecciones? Esta es una pregunta cerrada. Sí, no, tal vez. 2. ¿Crees que tú lo estás? También es una pregunta cerrada. 3. ¿Asistirás a votar en las próximas elecciones? También es cerrada. 4. ¿Confías en tu candidato? También es una pregunta cerrada. Y 5. ¿Crees que estamos en buenas manos? También es cerrada. Bien, ¿por qué estamos escogiendo o por qué estoy aquí con preguntas cerradas? Porque son más fáciles de sacar resultados, es más fácil sacar resultados a través de este tipo de preguntas, ya que no nos brindan muchos detalles, más bien los aíslan. Luego de la entrevista tenemos aquí la tabla de frecuencias. Por supuesto que este es solo un ejemplo, puedes agregar más detalles a tu tabla de frecuencias por si deseas hallar la media, la mediana o quieres operar la tabla de otras maneras. Aquí tenemos el número de pregunta en la primera columna. La frecuencia absoluta acumulada, frecuencia absoluta porcentual, la frecuencia absoluta porcentual acumulada. Pero como te digo, puedes tú agregar más. Es una tabla de frecuencia muy básica. En la pregunta 1, 5 personas. Pregunta 2, 15 personas. Pregunta 3, 3 personas. Pregunta 4, 2 personas. Y pregunta 5, 5 personas. Sumando todo esto obtenemos 30, que sería en total. Sería la población, la muestra. La frecuencia absoluta acumulada. 5 a 5. Al 5 le sumamos el 15 y obtenemos 20. El 20 le sumamos el 3 y obtenemos 23. Al 23 le sumamos 2 y obtenemos 25. Al 25 le sumamos el 5 y obtenemos 30. Vemos que sí coincide con la población. Ahora, para hallar la frecuencia absoluta porcentual, vamos a dividir la frecuencia absoluta entre la población, 30. Bueno, entre n, que sería 30. 5 entre 30 por 100. ¿Para qué lo multiplicamos por 100? Para hallar el porcentaje. Porque antes de multiplicarlo por 100 estaba en decimales. Obtenemos 17% para la pregunta 1, 50% para la pregunta 2, 10% para la pregunta 3, 7% para la pregunta 4 y 16% para la pregunta 5.
Aquí hubo algunos redondeos. Luego de eso tenemos la frecuencia absoluta acumulada porcentual, en donde vamos a sumar los datos de la frecuencia absoluta porcentual. Obtenemos 100%. Entonces es correcto lo que hemos hecho. Como te digo, docente estudiante, puedes agregar más detalles, cambiarlos. Esto es solo un ejemplo muy básico de una tabla de frecuencias. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video. Recuerda que puedes suscribirte al canal, seguirnos en nuestra página de Facebook e Instagram. ¡Hasta pronto!